Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante en la política. Desde hace mucho tiempo quería tocar este tema, acerca de las personas que están mal ubicadas. Es decir, yo creo que no hay malos políticos, sino personas mal ubicadas. Es decir, Max Weber, Maximiliano Weber, es un filósofo alemán que ha hecho un gran aporte a la sociología política sobre todo. Y este señor ha hecho una serie de explicaciones acerca de cómo funciona la política, y uno de los elementos fundamentales es sobre este tema de la política como vocación, como profesión. Es decir, él explica, por ejemplo, acerca de que los políticos tienen motivaciones para hacer política. O sea, las personas que hacen políticas tienen motivaciones para hacer política. Y hace una explicación muy detallada, muy rica, muy interesante acerca de las personas, por ejemplo, que tienen motivaciones por el honor. Es decir, hay gente que quiere hacer política por el honor, por pasar la historia, porque fue alcalde, gobernador, diputado, senador y quiere que su nombre se escriba en alguna parte. Esa es su motivación, no tiene otro elemento que le impulse a hacer política. Hay otros que les impulsa el dinero fácil, la coima. En la gran mayoría de los casos creo que es la motivación. Efectivamente les motiva el tener algún tipo de recurso fácil, porque la política, desgraciadamente en Latinoamérica, a diferencia de otros países, lamentablemente se ha convertido en la cantera de los ricos. Es decir, mucha gente se ha hecho rica rápidamente con dinero mal habido, producto de las coimas. Es decir, la forma de hacerse millonario rápidamente es con las coimas. Hacen una obra, digamos que cuesta 40 millones de bolivianos, 10 millones, 8 millones al bolsillo. Y lo demás para la obra, por eso es que la obra pública siempre se cae. Yo tengo una experiencia en Villamonte, por ejemplo, en una comunidad, Petrobras hizo una obra y al otro lado hizo el gobierno municipal y paradójicamente la que construyó fue la misma empresa privada que construyó para Petrobras que construyó para el municipio, para el gobierno municipal. Esta obra que construyó Petrobras, que regaló a la comunidad, duró mucho tiempo sin ningún tipo de problemas, digamos, y esta obra que hizo la misma empresa para el Estado, al año estaba partiéndose la pared, partiéndose el piso. Entonces, ¿por qué la misma empresa que construyó para una empresa privada como es Petrobras y otra que construyó, la misma empresa que construyó para el Estado, las obras son diferentes? ¿Por qué? Por la coima precisamente. Aquí no hubo coima, aquí sí hubo coima. Entonces, la coima reduce los costos de la inversión y eso hace de que la obra sea de mala calidad. Y ahí está el negocio del político. Hay muchos políticos que se meten a la política, no les interesa la política, cuando digo no les interesa la política me refiero a no le interesa el servicio, no le interesa el uso del poder para el beneficio de la mayoría, porque la política es eso. La política es el uso del poder para el beneficio de la sociedad, del bien común, del bienestar general, como dice Tomás de Aquino. Bueno, a ver, el otro elemento fundamental que dice Weber es la vocación de servicio. Es decir, hay personas que sí viven la política y tienen esto que Nietzsche llama la vocación de poder. Es decir, la vocación de poder tiene que ver con las personas que ansían tener poder para manejar el poder. O sea, son personas que anhelan tener el poder. Ahora bien, aquí hay una ramificación, aquí hay una división. En esto de la vocación de poder hay una ramificación muy interesante que hace Weber, que no voy a explicar ahora porque es muy extenso. Sin embargo, lo que quiero sacar como conclusión de esto, si usted está interesado, le invito a que lea este libro, La política como profesión en realidad es una conferencia, es una charla que dio una universidad, Max Weber, sobre el tema de la política como vocación. Ahora, lo que quiero, enfatizar es lo siguiente. En el Consejo Municipal, ¿por qué en el Consejo Municipal? ¿Por qué en la Asamblea Regional, en la Asamblea Departamental, en el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal, tenemos personas que no funcionan como políticos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están ahí personas que aparentemente no hacen nada o no van a hacer nada y no dan resultados? Son inservibles en la política. ¿A qué se debe todo esto?
Primero, porque están mal ubicadas. O sea, yo conozco a varios de ellos que ese no es su lugar. O sea, no están preparados para eso. O sea, ellos pueden funcionar en otra parte, digamos, ¿no? Hay una autoridad que, electa, por ejemplo, que usted le habla de desarrollo agropecuario, le habla de producción, qué sé yo, esa persona puede estar horas charlando y le apasiona el tema. Le habla de política y se apaga automáticamente. O sea, esa persona está mal ubicada, está en un cargo político, ¿no es cierto? Y esa persona no es política. Y si esa persona bajara a un cargo técnico, lo haría mucho mejor que estando en un cargo político. Porque en un cargo político hay que saber manejar el poder sobre todo. Y manejar el poder es lo más complicado, lo más difícil, lo más misterioso incluso. Lo dice Maquiavelo. Maquiavelo fue un genio de la política, de la ciencia política, porque se considera a Maquiavelo el padre de la política moderna. Mira, a tal grado llega la genialidad de este hombre porque se considera el padre de la política moderna. Maquiavelo dice que manejar los hilos del poder es lo más misterioso, lo más complicado, porque depende de dos factores. Depende de la virtud y de la fortuna. La política, él genera su descripción, su análisis en función a dos lógicas totalmente impredecibles, que es la virtud y la fortuna. ¿Qué significa eso? La capacidad, la condición personal y la suerte. Entonces, la suerte, claro, la suerte, el azar, digamos, ¿no? El destino, la historia. Bueno, y eso no se puede, pues, modificar, no se puede manejar, no se puede maniobrar. Por eso es misteriosa la política. No sé si me entiende. Entonces, aquí hay un elemento fundamental sobre este tema. ¿Por qué los concejales no funcionan? ¿Por qué los concejales no son productivos? ¿Por qué los concejales son inservibles? Sencillamente porque no están en el lugar adecuado. O sea, son personas que no son, en otras palabras, idóneas para esos cargos. Que si uno los pusiera en otro lado, con seguridad que funcionaría mucho mejor. Ese cargo no es para ellos. Es decir, el problema de fondo está, y usted me preguntará, pero Farfán, ¿para qué se meten entonces en la política? Ahí está el problema, la motivación. Es decir, muchos de ellos tienen motivaciones totalmente erróneas. La motivación no es el servicio, la motivación no es, cambiar la sociedad, porque esa debe ser la motivación de todo político, modificarla, cambiar, reformar la sociedad. La motivación son los recursos económicos fáciles, esa es la motivación. Por eso están preocupados por las compras menores, por acomodar a los parientes, por acomodar a los amigos, por conseguir alguna licitación por ahí, la coima, qué sé yo. Por eso están preocupados de eso. No les preocupa a ellos las normas, las leyes, la sociedad, el análisis descriptivo, prescriptivo, crítico. Bueno, hay varias formas, porque el análisis, la capacidad de lectura de la sociedad, de la realidad, de la historia y de lo que viene, es el elemento fundamental de un político. O sea, un político que no tenga capacidad de análisis es un político que no sirve. Entonces la motivación, lamentablemente, de esas personas es la plata fácil. Ese es el problema. El otro problema tiene que ver con la decisión de los partidos políticos, ¿no es cierto?, al momento de elegir a los candidatos, ¿no? Desgraciadamente, el único partido que antes de ser gobierno decidía como debería ser, de los partidos vivos, digamos, porque los otros ya han muerto, los partidos llamados tradicionales, el MNR, el MIR, la ADN, el NFR, el MAS decidía, antes de ser gobierno, decidía en asambleas. Llamaba asambleas ahí a varios grupos corporativos, medio fascistas, pero así era la cosa, llamaban y ahí en asamblea decidían los candidatos. Llegó a ser gobierno, Evo Morales imponía a todos los candidatos, a su sabor y gusto. Entonces ahí se perdió, digamos, la capacidad de seleccionar a los mejores. Ahí la decisión era en función a intereses estrictamente personales. Exactamente lo mismo pasó en los partidos de oposición, exactamente. Una parrillada, aquella es mi amante, vaya a la franja de seguridad, aquel es mi amigo, vaya a la franja de seguridad, aquella es mi amiguita y a la franja de seguridad. Así han decidido los partidos políticos, así han decidido los caudillos, así ha decidido la oposición. Por eso tenemos a personas
totalmente incompetentes, ineptas, mediocres en la política, porque el factor que ha influido para tomar decisiones no fue la capacidad, no fue la condición, no fue la idoneidad, sino fue el factor de, digamos, interés estrictamente personal, motivado por pasiones sexuales, pasiones económicas, pasiones de interés corporativo, bueno, lo que sea, pero menos el interés general. Porque si no, estarían los mejores ahí. ¿Por qué no están los mejores en el Consejo Municipal? Porque esta gente que no tiene idea de la política, precisamente porque fueron seleccionados de esa manera, ¿no? En muchos casos, motivaciones sexuales fueron los que han decidido para que sean candidatos, los pongan en la franja de seguridad y obviamente están adentro con seguridad. Otros han puesto plata, ¿no? Han comprado el cargo. Entonces, eso sucedió en la oposición, ¿no? Y lo digo claramente, ¿no? En la oposición. Y si alguien, digamos, cree que no es así, levante la mano y diga, no es así, yo tengo pruebas que no es así, ¿no? En la oposición y en el MAS, o sea, sucedió así, de esa forma. Es decir, las listas se decidieron no en función al bienestar general, como dice la teoría política, ¿no? Sino en función a la lógica de pasiones sexuales, en muchos casos, en ambos lados, en ambas partes, en varias, y en función a intereses estrictamente personales. Yo elijo a esta persona porque no me va a hacer sombra, no me va a hacer problema, no va a poner en riesgo mi liderazgo. O sea, es tan chiquito, tan débil su liderazgo que pone a esa persona débil, mediocre, inservible, que no va a funcionar en la política porque no le va a hacer problema, pero sí le puede atraer unos cuantos votos. Esa ha sido la lógica de los de oposición como del oficialismo, ¿ah? Para decidir candidatos. Por eso tenemos a los peores, los residuos. Usted conversa 5 minutos con ellos y se da cuenta que no tienen idea de la política. Idea. Es más, a ver, uno puede llegar ignorante al cargo. Yo, por ejemplo, en tema de computación, soy un ignaro, así, ignaro. O sea, tanta maravilla que hay en la computación que no conozco. Pero me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Averiguo, pues, ¿no? Entro al Google y comienzo a averiguar, a buscar información y aprendo. ¿Por qué? Porque tengo interés. Pueden ser personas que hayan llegado ignorantes a la política, ¿no? Sin capacidad, sin conocimiento, sin entrenamiento, sin formación política. Pero si esas personas efectivamente tienen una vocación, van a mostrar interés y van a aprender. Ha pasado un año y han demostrado que no les interesa para nada la política. Porque si efectivamente les interesaría, en este momento tendríamos personas ya solventes políticamente. No les importa. Lo que les importa son los contratos, las compras menores. Lo que les importa son las licitaciones. Lo que les importa es acomodar a los parientes, a los amigos, ¿no? En cargos clave. Es lo que les importa. Y lo que les importa es la plata fácil, que les llegue dinero fácil. Eso les interesa a ellos. Eso les importa. No les interesa la política como servicio a la sociedad. Es decir, porque la política se ha hecho para transformar a la sociedad. Yo creo que la transformación siempre debe ser progresiva. Hay una discusión, hay dos escuelas. Una que se debe volcar a la sociedad, que es la visión socialista. Y la otra, liberal, que cree que la sociedad se debe modificar de manera gradual, ¿no? Entonces, y eso ha funcionado. Esto no funciona, esto sí funciona. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, pero la sociedad se tiene que transformar. La sociedad tiene que modificarse. La sociedad no es estática. La sociedad está en movimiento permanente y está en cambio constante. Ahora, ¿cómo cambia? Ahí viene el papel de los políticos. Estas personas no les interesa este tema, no les importa. Lo que les importa es ganar y sacar plata sucia lo más rápido posible, irse a su casa con esa plata y disfrutar de la plata mala vida. Eso es lo que les interesa a ellos, lo que les importa. No les interesa, digamos, la vocación, el servicio como vocación política. No les interesa eso. Entonces, lo demuestran, es muy evidente, porque ya ha pasado un año y uno los escucha hablar y hablan estupideces, siguen hablando estupideces. Hace días ayer o antes de ayer, escuché a una concejal decir, por ejemplo, que la fuente de financiamiento del gobierno regional es la ley 3038. Por Dios,
la ley 3038 es antes de la constitución del gobierno regional. La fuente de financiamiento de los recursos que tiene el gobierno regional es el estatuto regional. Miren ustedes una concejal diciendo semejante estupidez. ¡Qué vergüenza!, ¿no? O sea, ni siquiera se tomó alguna vez de leer el estatuto. No conoce ni cómo está la autonomía, cómo funciona la autonomía regional. Algo elemental, el financiamiento de la autonomía regional. Imagínese usted qué animalada, ¿no? Así, esas son nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque han llegado por estas clases de motivaciones como le acabo de mencionar. Ese es el problema, gente totalmente ignorante y gente que no le interesa la política. Aquel que le interesa la política demuestra, pues, en los hechos que la política le gusta. Y para eso se entrena, se prepara, adquiere conocimiento, adquiere información, adquiere perspectivas y metodologías, mecanismos para poder manejar la política adecuadamente. La política es lo más misterioso, lo más complicado, efectivamente, pero esas personas adquieren, ¿no es cierto?, muestran mucho interés por conseguir herramientas que le ayuden a manejar de manera mejor la política. Esta situación es dramática en el Chaco. Es muy evidente que tenemos a aventureros, a fascinerosos, ¿no? Y tenemos a gente que lo único que les importa es el saqueo, nada más. Sacar la mayor cantidad de plata, irse a su casa y vivir de esa plata mala vida. Eso es lo que les importa a la gran mayoría de los políticos del oficialismo, del MAS, como de la oposición, para mi desgracia. Tengo que admitirlo, no me queda otra. No puedo tapar esta realidad, esta hediondez de la oposición también. La oposición es un desastre, es una desgracia de oposición que tenemos. Lamentablemente, esa es la verdad. Esa es y en el MAS peor todavía. Hay gente que no sabe ni hablar en el MAS, ni hablar. Hay concejales que ni los conozco. Miren, si yo no los conozco, imagínense la sociedad, ni los conozco. Aparecen solo a cobrar sus sueldos cada mes y nada más. Esa es la triste realidad, desgraciadamente, de la clase política y de nuestra política pública, de los componentes, de los actores de la política pública de Yacuiba y del Gran Chaco.